Ya, estimado Cristian, yo soy Eduardo Solís, ¿cierto? Te decía, soy académico de la Universidad del Biobío y formo parte de un grupo de investigación sobre memorias colectivas del Biobío. Y lo primero sería, Cristian, que a lo mejor tú te pudieras presentar y contarnos algunos pequeños datos de tu biografía personal y cómo fue que llegaste a Concepción y ser parte, ¿cierto?, de ese movimiento estudiantil universitario que a principios de los años 80 volvió a democratizar el espacio universitario de los estudiantes en la Universidad de Concepción. Entonces, quizás nos pudieras contar un poco de eso, ¿te parece? Yo soy, bueno, Cristian Cornejo, Cristian Alberto Cornejo Moraga, o Alberto, por eso me tocó ser Alberto también. Y bueno, yo nací en Santiago el año 60 y me crié, digamos, ahí en Santiago, en Ñuñoa, en barrio eh, pequeño burgués. Empecé a conocer a mi infancia temprana cómo se organizaba la gente en esa situación, digamos, en toma, porque yo atravesaba mi casa y piso parqué, ¿no es cierto? Bueno, una casa de clase media, y esta diferencia entonces para mí fue súper interesante, importante, digamos, como formación vivencial. Y bueno, eh, la posibilidad de llegar a Concepción fue a propósito de un deseo y de una vocación, de un amor por el mar, porque mi mamá era porteña de Valparaíso, íbamos mucho a Valparaíso de vacaciones, al mar, así que ahí me vine para acá con mi bolso marinero en un bus, eh, así llegué a Concepción y también por supuesto aprovecharon de darme un maletín con misiones, o sea, me vine también a estudiar, pero con pega política. Y me vine con mis contactos, qué sé yo, a vincularme también acá a hacer mi trabajo político. Eh, con tarea, como quien dice, en esa época, ¿no? Y, y bueno, de ahí para adelante fue un deslumbramiento en muchos aspectos. La vida estudiantil, la vida política, Cristian, eh, apasionante. Cristian, disculpa, cuando llegas a Concepción, bueno, Cuéntame. llegas a la Universidad de Concepción y como tú dices, te encuentras con un mundo nuevo, digamos. Pero además te encuentras con una universidad que no sé si ese mismo año o los años que siguen, no sé qué año tú llegaste, el 80, 81, ya la universidad todavía no estaba con Clericus, me parece, ¿no? Pero luego ya va a tener de rector a Clericus y vamos a tener una universidad más bien intervenida, ¿verdad? No sé cómo tú recuerdas ese momento y qué pudieras decirnos de eso, porque hoy día para cualquier persona, para cualquier joven que estudie en la universidad, resulta difícil entender qué significa una universidad que está intervenida, ¿no? O sea, a lo mejor si nos puedes un poco contar eso también. Todavía se vivía un aire un poquito republicano, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad, por ejemplo, de Concepción recibía mucha gente de todo Chile, llegaba gente de Arica a Punta Arenas, porque todavía no se notaba tanto la intervención, existían rectores que son o eran o habían sido profesores de la universidad, aparte toda la cosa represiva que ocurrió muy fuerte durante el golpe y años posteriores, que generó obviamente una autocensura y se notaba en la atmósfera esa carga, ese peso de una represión muy cruda que hubo a propósito del MIR y a propósito de personajes interesantes, importantes que hubo durante la época de la Unidad Popular. Entonces se vivía mucho un ambiente, por un lado, muy reprimido, muy fuertemente acosado, autocensurado, y por otro lado un aire todavía universidad abierta, linda. Entonces era como una sensación dual, digamos, contradictoria por lo demás, pero se vivía como en esos dos ambientes. De alguna Entonces, manera eso, Cristian, es como la génesis de lo que va a ir sucediendo, ¿no?
más adelante, ¿no? En cómo se van organizando las distintas carreras, los comités, ¿verdad?, democráticos, y lo que de alguna manera estamos creo yo, en la génesis de lo que va a ser después la nueva federación, ¿no? Nosotros fuimos, y no es por arrogarnos nada, ¿no? Sino que ocurrió así, fueron los hechos. O sea, fuimos la escuela donde se pudo eh, estructurar el primer centro alumno democráticamente. Pero fue a propósito también de esta choreza que traíamos y de la dinámica que generamos dentro de la propia escuela con los alumnos de cursos mayores, con los cuales incluso yo ya con uno de ellos traía mi vínculo político, entonces yo me vinculé políticamente entrando a la universidad y tuve contacto entonces con el movimiento político formal tempranamente en la U. Entonces, claro, nosotros fuimos un poco la mechita de donde surgió esta idea de poder conversar en los comités democráticos, o sea, entre varias fuerzas políticas, con todas las aprehensiones y temores del caso, de los sapeos y todo esto. Pero bueno, esa era parte de la realidad y teníamos que enfrentarla. Entonces, justamente esta idea de organizarse parte un poco con lo que venía ocurriendo en Santiago, ¿no es cierto? Porque tampoco inventamos la rueda. En Santiago, el movimiento estudiantil, que es lo que ocurre en todos los, ha ocurrido en toda la historia y en todos los movimientos sociales importantes en el mundo entero, son los estudiantes los que justamente y está la canción que dice, ¿no? Los que prenden la mecha, po. Y dentro de los estudiantes hay otros estudiantes en particular que prenden la mecha dentro de los estudiantes. Y eso es por las condiciones de movimiento estudiantil, ¿no? Sociológicamente yo creo que ahí se produce una posibilidad donde se expresan condicionantes históricas, por un lado, de realidad política, económica y cultural, tal que el movimiento estudiantil siempre ha sido el que sale a la cancha en primera instancia. Eh, y bueno, nosotros hicimos más que ratificar la regla, ¿no? Y empezamos como escuela a organizarnos y desde lo cultural, como ocurrió en Santiago, fue relativamente simple, pero bueno, arriesgado y todo, pero así empezamos a juntarnos de a poco y en algún momento, como éramos una escuela chica, logramos este acuerdo de elegir a nuestros delegados de curso de manera democrática y que estos delegados de curso, ¿cierto?, fueran a hablar con el decano y le dijeran, ¿sabe qué más? No, no vamos a soportar más a un presidente de los alumnos delegados. Y se lo fuimos a decir al decano. Y, y lo que vamos a hacer ahora es elegir nosotros nuestro representante, po. El decano no tuvo más que asentir y nosotros nos vamos a llamar centro alumno, no nos vamos a llamar asociación gremial ni nada, porque es nuestra libertad de elegir, porque andaban con ese discurso de la libre asociación y que todos podíamos elegir en cómo queríamos organizarnos, entonces nosotros agarramos ese mismo argumento y se lo pusimos en la cara. Y eso cómo se va conectando con las otras carreras, con los otros estudiantes? ¿Cómo se va armando ahí ese movimiento al interior de la Universidad de Concepción? Porque bueno, las primeras expresiones también de protesta y de confrontación a esa altura ya con Clericus, ¿no? Que con Clericus llegó esta máquina a instalar la libre asociación de las asociaciones gremiales, qué sé yo, toda la cuestión ideológica y que bueno, venía el parangón nacional de las leyes fascistas que inauguraron este modelo con la nueva constitución, el 79-80, ¿cierto? Con la ley general de universidades, con la ley, la de pensiones, la ley del trabajo, con todas las leyes Así es. que inauguraron este sistema, este modelo, justo en ese periodo fue. Entonces, bueno, más encima con el rector Cléricu, nos inspiró claramente a enfrentarlo, digamos. Entonces ya por ahí el año 81, no me acuerdo bien el año,
pero fuimos la primera escuela que se le paró al clérigos y, y nos estaban cambiando, modificando la carrera, nos estaban reduciendo la carrera de 5 años a 4 y eso generó todo un revuelo, una discusión al interior de nuestra escuela y resolvimos plantear este problema al rector en una reunión que iba a tener con nosotros en la facultad de lengua y en el auditorio y preparamos esa reunión en una asamblea, como 300 personas, 300 estudiantes, y fuimos, pero el acuerdo de la asamblea era, parte hablando Clérigo, se para uno de nosotros y le propone o le plantea a Clérigo la necesidad de discutir el tema de la carrera y por qué se estaba haciendo así, nosotros no estábamos de acuerdo, y si el rector no estaba dispuesto a discutir eso, nos retiramos de la reunión. Entonces, nosotros con esa acción, que fue, no sé si fue el 81, hubo 82, lo que hicimos fue pegarle el primer portazo en la cara al clérigo, pues salió, bueno, obviamente ya habíamos llamado a los periodistas y en la crónica aparece la portada Maremoto en la U, estudiantes dejan hablando solo al clérigo. Y eso fue como también inaugurar la posibilidad de generar acciones de protesta masivas contra el sistema. Y ahí ya nos hicimos famosos, y bueno, empezamos a trabajar con todas las otras escuelas, el tema de los centros de alumnos, creamos la coordinadora de estudiantes democráticos, el CEUS, o sea, CEUC, y, y bueno, funcionaban Cristian, estas dos orgánicas, perdón, sí, no, pero me imagino dale. yo que a eso se va a ir respondiendo con represión. Me imagino yo, a lo mejor desde la propia universidad y también desde la dictadura misma, digamos, ¿no? Desde sus agencias más represivas. Eh, ¿Cómo se va enfrentando ese proceso? O porque me imagino que lo que va sucediendo, estas resistencias que ustedes van instalando, ¿cierto? También generan respuesta por parte de la dictadura. Entonces me gustaría cómo se vivió ese proceso también represivo. Mira, sí, hubo una primera cuestión que fue súper importante para nosotros, que también lo practicamos y lo compartimos con el resto de los compañeros, y fue que, claro, obviamente empezamos estas chorezas o ponernos choros, y empezaron las respuestas represivas, comentarios. Entonces la discusión fue, bueno, aquí hay un compañero que estudió aquí en medicina que dijo, el mejor revolucionario es el mejor estudiante. Entonces, el primer flanco que teníamos que cuidar era ser buenos estudiantes. O sea, te metías ahí en rollo, te metías ahí a hablar, te metías ahí a mover cosas y no te podían pillar por el lado académico. Esa era la primera regla. Y la segunda, todo lo que hacíamos tenía que hacerse eh, amparado por los acuerdos de la gente. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada dentro de la UNO, ¿cierto?, que no tuviera que ver con conversaciones, acuerdos con las masas. Digamos, en el fondo era resguardarnos en nuestros propios frentes de masa o en nuestros propios medios donde nosotros vivíamos, estudiábamos. Con esas dos reglas cubrimos parte importante de lo que eran expresiones eh, que eran, a mí en lo personal, por ejemplo, los profesores a la pasada me decían, tú, pero igual soy buen alumno, weón. O sea, no me podían cagar, po. Eh, o sea, te respetaban finalmente, ¿no? Porque tampoco nosotros andábamos públicamente quemando micros, ni pegándole a los profes, ni nada. O sea, éramos respetuosos, planteábamos nuestras posiciones, éramos democráticos, votábamos, ganaba una cosa, respetábamos, ganaba otra, también la respetábamos, pero funcionábamos en esa lógica. Entonces, la represión, eh, en términos cotidianos, fue
muy poca, digamos, en realidad. Cuando hicimos cosas ya más al aire libre, cuando empezamos a salir a la calle, cuando hicimos, bueno, estos sitting en el foro, que fue la primera acción colectiva de protesta pública que hicimos en la universidad, aparte de este maremoto, eh, eh, fue con estudiantes ya del Comité Democrático, ¿cierto? Que empezamos a sentarnos en el foro todos los jueves a las 12, invierno y verano, durante varios meses, y que fue el primer acto público, era un sitting en silencio, Era solo estábamos sentarse. sentarse en hileras, ¿cachai? Y partimos 30 y al final llenábamos el foro y nos filmaban. Bueno, a propósito de eso, la universidad reaccionó ya con clérigos, con su aparato de represión, que era el de acá, ¿no es cierto?, donde había puro CNI metido ahí. Y ahí, claro, nos sacaron fotos, nos sapearon. Producto de esas actividades hubo represión a compañeros, por ejemplo, que participaron ahí, que les quitaron las becas, que los sancionaron, ¿ya? Pero todavía eran sanciones, digamos, te quitaban beneficios, ¿sí? Pero no eran todavía tan punitivas. Te estoy hablando del 82, Claro, claro, exactamente. claro. Claro, Entonces, lo que va a pasar es que ustedes precisamente están preparando un escenario para el año 83, año que no sé si coincides conmigo, Cristian, en ese análisis, pero todo esto que está sucediendo antes del 83 va a ser anticipatorio de alguna manera a lo que va a suceder desde el 83 hasta el 87, 88 particularmente, donde va a haber una suerte de revuelta social, ¿no? De, de un volcamiento del pueblo a la calle, bajo sus distintas formas, bajo distintos movimientos. Movimiento poblacional, van a salir los artistas, van a salir los sectores más progresistas de la iglesia, los gremios, los sindicatos, en fin, y el movimiento estudiantil, por cierto. Entonces, ustedes estaban ahí en ese movimiento estudiantil que el año 83 va a ser parte de esa explosión social, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, me imagino yo que también la represión va a ser mucho más fuerte sobre el movimiento estudiantil en esa época. Y ya vamos a estar hablando de otras medidas represivas, ¿no? No sé si tú recuerdas ese tipo de medidas represivas o qué va sucediendo después del 83, cómo ustedes llegan a conformar la primera federación y lo que va a pasar después, porque ya el 84 viene lo de Caupolicán y Nostroza. No sé si nos puedes contar sí, sobre eso. mira, bueno, tal como tú dices, esto va increciendo y es un movimiento que tuvo, o sea, nosotros hicimos un poco lo que hicieron los cabros cuando se saltaron ¿cómo se llama? Los La- torniquetes. los torniquetes, ¿no es cierto? O sea, nosotros fuimos los que dimos esos primeros saltos sobre los torniquetes en esa época, el 82, con esos sitting, con esas actividades que ocurrían aquí. Bueno, en Santiago también ocurría otro tanto, en Valdivia, en Atacama, los compañeros de otras universidades, lo propio. O sea, no era una cosa solo que estaba ocurriendo en Concepción. En Concepción sí se dieron mayores posibilidades como está la universidad concentrada, ¿cierto? Qué sé yo, tuvimos la posibilidad de ser la primera o segunda universidad que todavía no tengo claro que creó su organización democráticamente. Pero nosotros te contaba de estos compañeros que echaron, o sea, que les quitaron los beneficios el 82, el 83 amanecen sin estos beneficios en marzo. Y por supuesto en la escuela dijimos, oye, pero ¿cómo les quitaron? Y ya estábamos organizados, ya teníamos centro de alumnos, entonces al tiro a hablar con el clérigo, pedimos cita, y me acuerdo clarita la reunión ahí cuando estaba la rectoría al lado de la plaza de armas. Ya vamos, un montón de gente para la plaza, gente abajo y nosotros hablando con el clérigo. ¿Y usted qué? Un monstruo, un gorila que lo único que hacía era fumar y gritar. Esa fue la reunión con clérigo. Pues nosotros fue en marzo y está la foto en el Mercurio. Primer paro en la Universidad de Concepción. Fue el primer paro
de estudiantes dentro de la Universidad de Concepción en marzo del 83. A propósito de estos compañeros que habían echado y que nosotros les fuimos a hacer el crédito, si ustedes no restituyen los beneficios a estos compañeros, no pueden seguir estudiando. Y ellos no hicieron nada malo, ellos estaban solo manifestándose, bla, bla, bla. No puede quitarle los beneficios. Y si no, vamos a estar parados en la escuela, en la puerta, y con sus lienzos ya estábamos listos ya. Entonces, eh, bueno, producto de ese movimiento que fue igual imponente, porque en marzo del 83 los cabros pasaban por el frente, empezaron a llegar los estudiantes de todos lados, de todas las escuelas, apoyarnos. Además teníamos un grupo de música que era el Clandestino, que fue el precursor del Más de Peso, y le poníamos música, así que, puta, llamábamos la atención sí o sí, y bueno, fuimos... Cristian, eh, quizá decir que eh, para quienes no lo saben, ¿cierto? Que el más de peso era también por la sigla del MDP, ¿no? Había un juego ahí. sí, 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 el Más de Peso era por el MDP, po. Y justamente ese movimiento logró que le restituyeran a los compañeros sus derechos, no al 100%, pero por lo menos algo. Logramos que, entonces también le doblamos la mano, o sea, logramos nuestro objetivo, ¿ya? De por lo menos aminorar las sanciones, y eso fue un triunfo. Depusimos el paro, y de ahí para adelante el 83 fue en creciendo, ¿no es cierto? Las protestas, coincidió con la crisis económica, no sé si te acuerdas, obviamente, que generó un default económico en el país que generó todo un descontento social, etcétera. Todos esos Exacto. elementos se concatenaron, ¿cierto?, para que el 83 fuera precisamente lo que fue, ¿no? Que un año de explosión, de despertar, por un lado también políticamente, y el movimiento estudiantil ahí creció exponencialmente, y nosotros pudimos durante ese año entonces discutir, generar los estatutos, discutir nuestra organización y crear la primera federación de estudiantes democráticamente, que fue un medio logro para nosotros, pues, en dictadura, generar lo que ya habíamos empezado a generar en las escuelas, ¿cierto? Un primer, un primer paso eh, desde las escuelas hacia lo que fue la organización democrática, una recuperación de la democracia en el movimiento estudiantil. Era como casi recuperar la democracia en el país, o sea, nos sentíamos un poco de esa forma, con las diferencias del caso, pero en el fondo dando a conocer que era posible con la unidad, con la organización, con la lucha, a perderle el miedo a los pacos, a la represión. Todo eso eran mensajes que obviamente trascendían a la universidad. Entonces, ya el movimiento estudiantil explotó y fue capaz de permear, ¿cierto?, al movimiento poblacional, campesino, o sea, en todos lados, ¿no? Entonces, eh, bueno, producto de esa explosión, el 84, la primera marcha que hicimos saliendo de la universidad, ¿no es cierto?, asesinan al Caupolicán y Nostroza, que era nuestro, digamos, un estudiante común y corriente como cualquiera, asesinado por la represión en el campus universitario. Y yo estaba de presidente de la FEC, porque mi mandato fue súper corto, y me tocó enfrentar ese momento ahí en el foro lleno, repleto. Y claro, Caupolicán murió a mediodía. Esta asamblea era como a las 2 de la tarde. Y, y como dirigentes de la federación, nosotros nos tocó asumir eh, con los estudiantes esa muerte, nuestra primera muerte, de esa forma, digamos. Entonces, fue un golpe importante, bueno, personal y colectivo. El mensaje nuestro fue eh, en ese momento claramente que su muerte no podía ser en vano. Ese básicamente fue el mensaje. Las circunstancias que haya sido, porque haya sido como haya sido, su muerte
no podía ser en vano. Entonces salimos jugando, como quien dice hoy día, de una situación muy compleja. Y empezaron las tomas, la universidad, etc. Pero, pero fue un momento muy complejo. No, yo te decía, Cristian, como para ir un poco haciendo una síntesis de lo que tú me acabas de decir. Entonces tenemos el año 83, un año de una explosión social, donde ustedes también como estudiantes llaman a la primera federación en dictadura, digamos, y donde tú resultas presidente, por lo tanto vas a ser el primer presidente de la federación en dictadura, y y van a hacer su presentación, por decirlo así, oficial el año 84, con esa primera marcha donde además resulta asesinado Caupolicán y Nostroza. Entonces, eso, como tú bien señalas, más que bajar la moral, parece que también sirvió como de un impulso de que esto no podía ser en vano y le va a dar, me imagino, una nueva fuerza al movimiento estudiantil y también va a despertar nuevas represiones por parte de la dictadura. Entonces me imagino que el año 84 también va a ser un año, y los que vienen, ¿no? Bastante difíciles. Sí, justamente, bueno, tú sabes además que complementarios a todo esto, el movimiento político, si bien es unitario, si bien es antidictatorial dentro de la universidad, empiezan también a expresarse las distintas tendencias. Y bueno, yo por más bien una condición natural y más que convicción, una actitud que tengo, yo conversaba con los fachos y con todo el mundo, digamos. Tenía reuniones, conversaciones políticas con todo el mundo. Y en ese sentido entendía que había muchas, o no muchas, había diferencias concretas dentro del movimiento estudiantil. Y una de las importantes que generó también parte de lo que era un movimiento estudiantil que era férreo, que era importante, que en el 83 dio su testimonio, ¿cierto? Bueno, y de ahí en adelante, pero que también tenía esta dualidad de ser un movimiento estudiantil que iba y también no iba, a propósito de las tesis, de las tesis políticas que en ese minuto se discutían y que era todas las formas de lucha y como una opción política y versus la, ¿cómo se llama? La violencia activa o no, la no violencia activa, conceptos más desde el centro de la democracia cristiana fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, empieza un poco a diferenciarse también dentro del movimiento estudiantil una opción, ¿cierto? Política, así en general, ¿no? Representada por movimientos, ¿cachai? Y empieza a politizarse entonces el movimiento estudiantil, politizarse desde el punto de vista de las opciones políticas y también partidarias. Entonces, no es que se haya enrarecido, yo creo que crece el movimiento estudiantil naturalmente, crece, o sea, desde una expresión masiva, unitaria, homogénea, avasalladora, empiezan también ahora a matizarse a propósito de estos temas. Entonces ya la masividad no es la misma a propósito de ciertas actividades que Es más marchas que van focalizada. para la calle, son seguras, enfrentamiento con los pacos, varios se quedan en la universidad, digamos. Entonces, eh, y esa represión que además se va agudizando, porque tiene que ver con que estas opciones políticas también van teniendo expresiones en la calle, van teniendo expresiones de combate más directo, de confrontación y enfrentamiento más directo con la represión. Entonces, eh, eso también define o delinea un poco eh, las opciones en función de lo que tú haces y lo que tú estás, por otro lado, dispuesto a enfrentar. Y eso distingue ya un poco de ahí en adelante cómo el movimiento estudiantil se va decantando. Y claramente ahí lo represivo ya entonces va siendo más selectivo, ya va siendo también más punitivo desde el punto de vista no solo de amenazarte, ¿no es cierto? Sino ya hay
claramente de agarrarte y sacarte la mierda, o de golpearte, o de, bueno, en casos críticos también ocurrió, ¿no es cierto?, compañeros que fueron secuestrados, torturados, y relegados, etcétera. Entonces, o puestos eh, a disposición de la justicia, o sea, presos, ¿no? Sí. Y claro, eso ya entra dentro de un marco, como te decía, de especialización un poco del ejercicio político, pero que tampoco resta a lo que estaba, yo creo que en el corazón y mayoritariamente ocurriendo, que era la disposición de luchar y de enfrentar a la dictadura, digamos. Y eso es lo que yo creo que en general fue ocurriendo hasta el 86, 87, ¿cierto? Que son los años donde básicamente se decide o se define a nivel político en Chile las opciones. Y, pero bueno, como movimiento estudiantil, como te decía, más o menos con estos matices, siempre estaba la energía, y la energía además de no solo ser estudiantes, sino que además se sumaban los medios, se sumaban las poblaciones, porque en el campus, en la Universidad de Concepción además, como siempre ha sido un lugar abierto, esta convocatoria era casi natural. Entonces, no solo eran los estudiantes de la universidad, sino que llegaba gente de todas partes a manifestarse desde la universidad hacia afuera. Entonces, bueno, eso también complicaba un poco lo que tiene que ver con los temas represivos, ¿cierto? Porque no podíamos responder solo por los estudiantes, teníamos que responder por toda la gente que salía desde la universidad a marchar. Cristian, y Pero bueno, eso caracterizó el movimiento en la U. sí, sí. Cristian, y una última reflexión a propósito de todo lo que tú me estás contando y de esta suerte de catalizadora, ¿no? De esta fuerza catalizadora que era el movimiento estudiantil, eh, de otras fuerzas también, de los pobladores, y en fin. Eh, ¿Cómo haces tú esa proyección? ¿Cómo tú presentas esa situación hoy día? Hoy día, 2020, 2019, en pleno estallido social, a propósito también del ejercicio de memoria que estamos intentando hacer, ¿no? De cómo tú representas ese recuerdo y lo traes hoy día y lo presentas, valga la redundancia, en el presente, ¿no? Y cómo lo proyectas, pensando además que, por ejemplo, el año 2019 puede en algunos casos ser bastante similar al año 83 en relación, ¿cierto?, a esta explosión, ¿no? Y la manifestación de un descontento que estaba ahí a la base. Entonces, ¿cómo sientes tú que es posible leer ese aprendizaje de todos esos años contra la dictadura? ¿Cómo es posible leerlo desde la representación hoy día en el presente, ¿no? y su proyección, digamos? Bueno, basado en una concepción más bien marxista, ¿no? Y de que la historia, si bien es cíclica, es circular, ¿no? O sea, perdón, es una espiral ascendente. Es decir, se repite la historia a propósito de lo que conversamos en la tesis del movimiento estudiantil, que yo creo que más que tesis hoy día, no sé si está aprobado, pero los movimientos estudiantiles siguen siendo los detonantes, históricamente, digamos. Y el 2019 ocurre eso. Son los estudiantes los que prenden la mecha. Y bueno, lo prendieron en el 2006 y lo prendieron en el 2011, las mechas. Entonces, estos procesos que son cíclicos y que devienen en movimientos masivos o que se amplían sociológica, políticamente, eh, son cada uno en su contexto fenómenos súper complejos. Eh, lo que yo creo que efectivamente podemos tratar de homologar
en estos ciclos y en estos procesos que ocurren cada tanto, es que este tiene un componente de complejidad, a mi juicio, mayor, porque tiene que ver con cuestiones como las que estamos viviendo hoy día. Esta contingencia del coronavirus, una pandemia mundial, que puede tener todo un componente mediático y de parafernalia conspiracionalista y qué sé yo, pero yendo solo a los hechos, hay componentes estructurales que hoy día hacen complejo el análisis respecto a hacer una suerte de traslado automático de lo que ocurrió y va a ocurrir ahora. Yo trabajo en los temas ambientales hace bastantes años, entonces dentro de lo que en la política ocurre, creo que hay un pésimo diagnóstico del efecto que tiene la componente ambiental en el movimiento político, por ejemplo. Todos hablan de política, o sea, perdón, del tema ambiental, de la sustentabilidad, o sea, nadie se queda callado al respecto. Pero, ¿qué es lo que efectivamente se hace? Entonces, estoy dando como un ejemplo, ¿no? Y respecto de otras expresiones que, entre comillas, políticamente tienden a ser o han sido históricamente marginales, el feminismo, el tema, o sea, de género, no feminismo, el tema de género, el tema de los pueblos originarios, bueno, lo ambiental, o sea, temas que son emergentes, pero que han sido tibiamente incorporados dentro de la agenda política. Y digo una tibieza por una falta básicamente de conexión con esas temáticas o con esos componentes o variables o problemáticas, como queramos llamarle. Entonces, a mí me ocupa hoy día un análisis y un cuestionamiento político que tiene que ver en cómo, cómo esos elementos, esas temáticas y esas variables se han finalmente impuesto por la fuerza, o sea, por la fuerza de la historia, en la lógica política. Y cómo la política ha perdido la capacidad de poder de representarse y de representar entonces estas necesidades y estas problemáticas. Entonces yo tengo una frase por ahí, conversaba con algunos amigos, puta, me encanta la revolución, me encanta la revolución, me encanta pensar en la posibilidad de hacer una revolución, pero que lata me daría triunfante de esa revolución salir de mi trinchera con ¡ganamos! Y no tener aire para respirar, ni agua para tomar, ni, ni paisajes para ver, ¿cachai? O sea, nos ganamos entre nosotros. ¿Y qué ganamos? Ganamos la posibilidad de no seguir viviendo en un ambiente capaz de soportar la vida, digamos. Porque estamos en esa hoy día. O sea, estamos enfrentados a un conflicto global donde no tenemos mucha idea de qué es lo que va a pasar al futuro. Tenemos algunas nociones, claro, escenarios, claro, pero, pero yo me da mucha lata por los cabros, los jóvenes, por mi nieta, a mí. O sea, que les va a tocar vivir cosas, situaciones, aparte de esta que estamos viviendo hoy día, que es bastante compleja, otras, y que fíjate que no tienen mucho que ver con la contradicción clásicamente expresada, digamos, en la revolución, que es la lucha de clase, que también existe hoy día, y que está y que se ha complejizado, pero que no es solo eso. Entonces, bueno, da para muchas vueltas esto, muchos análisis, y lo que en términos de enseñanza te podría, o de más que enseñanza, de poder trasladar un poco aquello que nos ocurrió en la historia y que rescatamos en nuestra memoria, es que yo creo que hay un concepto que igual a mí me, me o hay un eslogan que a mí me hace levantarme todos los días también, y que tiene que ver un poco con esta visión de seguir luchando, digamos, o sea, de que la lucha no ha terminado, de que tenemos que seguir luchando y de que morir luchando de hambre ni cagando, o sentado en la casa ni cagando, o como queramos,
Pero lo que queda como enseñanza de esto, básicamente es que hay generaciones que estuvieron, que están y que vendrán, no se van a conformar con el statu quo. Y el statu quo hoy día está severamente y claramente y ya evidentemente claro, eh, tiene que cambiar, digamos. O sea, esto ya no se soporta y el que no se soporte tiene que ver con cosas bien concretas como el plebiscito, como esta suerte de itinerario A, pero sabemos que está lleno de trabas y de complejidades. Po. Entonces yo quizás estoy también confiando, y con esto quiero terminar, estoy también confiando en nuestra capacidad humana de poder intuir un mejor futuro también, de poder eh, eh, acercarnos también más emotivamente, más afectivamente a nuestro futuro, porque necesitamos eso, o sea, necesitamos cargar de afectividad, de emocionalidad, eh, de esperanzas, eh, esta lucha, porque si le ponemos pura pelea y nos vamos en la pura pelea, en el puro odio, aunque sea revolucionario, yo creo que estamos contribuyendo un poco a la peste, digamos, a que se sigan apestando nuestras realidades. Entonces, yo en ese sentido creo que estoy más viejo y creo que estoy también un poco más reflexivo y creo que hay una oportunidad como humanidad y bueno, que se den cuenta los abusadores que han abusado toda la vida históricamente que es un momento de cambiar y que tienen la oportunidad de cambiar los abusadores, los que siempre han abusado y, y que si no lo hacen se los va a comer la historia, digamos. Porque este es el momento. Estamos en una etapa en donde si eres abusador y y no te haces cargo, eh, vas a sufrir las penas de la historia, vas a ser condenado en el futuro por no haber aprovechado esta oportunidad para dejar de abusar, para aburrirte de abusar. Esa es un poco la reflexión que podría compartir contigo en este momento. Bueno, ojalá que todos los abusadores estén escuchando, pues, estimado Cristian, esta reflexión. Eh, pero bueno, te quería agradecer de verdad profundamente y en nombre también del equipo de investigación, porque precisamente estos diálogos en torno al ejercicio, ¿no? Al ejercicio, porque este es un ejercicio de memoria, eh, que creo que es fundamental porque precisamente en esta posibilidad de replantearnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con el planeta, con la Tierra, hacia dónde vamos y todo eso? Requiere como punto de partida, ¿verdad? Un ejercicio de memoria, de pensar quiénes somos, ¿no? Finalmente, o quiénes queremos ser, que a propósito de eso, de esa reflexión, ¿no? Que creo yo más importante que quiénes somos, más bien es quiénes queremos ser. Entonces, eso vale para todo, digamos, para todo orden de cosas, digamos, en el orden político, social, cultural, en fin. Así que te quería dar las gracias, Cristian, decía yo en el nombre del equipo. Así que, bueno, te doy las gracias y un abrazo, Cristian. Excelente, Muchas gracias por tu colaboración y estamos en excelente, contacto. Eduardo. Gracias, compañero. Un Vale, abrazo. cuídense. Chao.